Dios bendiga rica y abundantemente. Ay, hace un poquito de frío hoy. Ok, vamos a ubicarme. Vamos al texto. Yo creo que cuando terminemos esta sección de Marcos, ya ese texto ustedes se lo saben súper de memoria. Vamos a Marcos 10. Marcos 10, 43 al 44. Por lo menos si no se lo saben, no se lo aprenden, algún día lo quieren buscar, saben que está en Marcos. Vamos a ver. Hoy somos muchos, así que vamos a tener que hablar mucho. ¿Quién me lo lee primero? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Yasmín, ¿quieres leer? Magda. Magda y después Yasmín, ¿está bien? Sí. Pero será así entre vosotros, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Uno más. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Ya? El 44. Ahí se me fue. No, porque ella no lo ve de lejos. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Amén, amén. Recordemos que Marcos nos está presentando a Jesucristo como siervo. Como siervo. Ok, vamos ahora a Marcos 3, perdón. Y vamos a leer los versos del 13 al 19. No, y hoy que somos tantos, Damari, Margaret. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Ok. Yo sentí inquietud, y a lo mejor es mía, de que conozcamos un poquito más. Vamos a discutir los textos, pero yo quería leer los textos y traerles algo que nos va a hablar un poquito más de los discípulos, porque a lo mejor eso los ayuda a ampliar los textos. ¿Qué es lo primero que ustedes pueden notar, además de los nombres de los 12 apóstoles, de lo que leímos y de lo que acabamos de ver, que usted me puede decir sobre los apóstoles o sobre los discípulos? O del conocimiento que usted tenga. Allá. Bueno, un pescador, un recaudador de
de impuestos. O sea que ninguno era de high budgeting, como digo yo. Tú sabes, Bueno, ni estudioso, el ni- recaudador de impuestos le robaba algo. Cualquier semejanza es pura coincidencia. El recaudador de impuestos tenía sus chavitos. Ese era el único que tenía sus Ajá. chavitos. Pero vas por buen camino, porque eso es lo que quiero que veamos. ¿Qué pasaba entonces? ¿Todos vivían en el mismo sitio? No. ¿Todos se dedicaban a lo mismo? No. Ah, pues ¿qué puedo decir sobre eso? Que los discípulos eran ¿cómo? Dale el micrófono, por favor. ¿No quieres hablar? No, Yasmín no quiere hablar. Eran personas comunes y tenían distintos puestos. Personas comunes con distintos puestos y diferentes ¿qué? Profesiones, y los encontró en diferentes, como diría, escenarios o lugares. Y fíjate que dice que los escogió. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba con Jesús donde quiera que él se paraba? La gente venía a él. Ah, pues dentro de la multitud, él sacó unos discípulos, apóstoles. ¿Para qué entonces el Señor necesitaba y no cogió toda la multitud? ¿Nos está haciendo una diferencia o no nos está haciendo una diferencia el Señor? No, por favor, porque es que entre la lluvia, no es ella, soy yo. Que ya, Muchos you podemos know. tener profesiones, pero no son líder. Y él No son necesitaba líderes, podría, es un buen punto. ¿Qué más? ¿Por qué escogería discípulos? ¿Por qué de esa multitud? Denle a la mente, eso es un buen punto. Bueno, ¿Por qué escogió a esos discípulos? para tener diferentes testimonios de diferentes personas diferentes. Muy buen punto. ¿Qué más allá? Somos poquitos, pero como que te tienen corriendo del tingo al tango. Somos muchos, porque esto está lleno de ángeles y de la presencia de Dios. Bueno, él lo que veía era el corazón. Veía el Como hizo con corazón. David, el Señor hizo con David, que todos parecían ideales para los ojos de Samuel, pero David era el que Dios quería. También de lo vil y De lo menospreroso. menospreciado, escogerá a Dios para escogerá avergonzar. para avergonzar a los sabios. Ese texto lo tengo por ahorita, pero qué bueno que lo trajiste. ¿Qué más? Todo está bien. Cada cual tenía una función, o sea, era fuerte como carácter, ¿no? Eran caracteres diferentes y para él, para poder llevar la palabra a otros y poder tener un equipo, vamos a ponerlo de esa manera, pues todos eran diferentes por eso mismo. Unos hacían unas cosas mejores, los otros hacían otras cosas mejores. Todos somos diferentes dentro del cuerpo de Cristo. Muy bien, pero vamos, no está mal, todo lo que está diciendo es lo correcto. Eran personas comunes, normales y tenían necesidad de Jesús. Diferénciame esa necesidad de los apóstoles con la necesidad de la multitud, si puedes. Ellos creían, pero ellos sabían que venía un Mesías, ellos creían en el Mesías, pero su fe todavía no estaba desarrollada. Así que tenían esa necesidad de desarrollar esa fe y por eso Jesús fue donde ellos. Vio su corazón, los escogió de diferentes de diferentes lugares, porque ella quiere hablar antes de yo seguir, no vaya a ser que yo dé la contestación que ella trae. Yo prefiero que salga de ustedes a que salga de mí. Es para que las personas se vieran en un espejo con iguales. También, buen punto. Porque si viene alguien que es bien un rey o un alguien bien alto en la sociedad, la gente del pueblo realmente no se iba a ver como un igual, sino como una imposición, como algo, sino como que te estoy hablando de tú a tú, mi experiencia con tu, o sea, somos iguales socialmente, económicamente y a la misma vez puedes también ser parte del reino. Exacto, todo eso está perfecto, pero me quiero ir un momentito no me quiero ir por ningún lado, espérate. Ellos estuvieron dispuestos a renunciar a
a lo que ellos tenían como su vida. O sea, ellos estuvieron dispuestos a cuando Él les dijo, sígueme, lo dejaron todo para seguirlo. Porque dentro de la multitud, esos 12, y habían 70 más, ¿saben? Eso lo discutimos en otro momento. Esos 12 en específico tenían ¿qué de Dios? ¿Qué? Necesidad. Hambre de buscar de Dios. ¿Qué buscaba la multitud? Sanidad, milagro, lo que fuera. Y como dijo la hermana, los panes y los peces, como dijo la hermana, Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Y de eso dijo, mira, aquel de Galilea, aquel pescador, aquel que, mira, te está cobrando de más, pero yo lo necesito. Y es más, aquel me va a traicionar. Pero es necesario que esté. Y escogió esos 12, porque los tenía que pulir para poder llevar el mensaje que es como ustedes traen, para que la gente se identificara con ellos. Para que la gente pudiera identificarse con ellos. Ahora, ¿por qué entonces se me fue la pregunta, la tenía ahí? Para que la gente se pudiera identificar con ellos, Él tenía que enseñarles, educarlos, para poder después enviarlos. Y ellos tenían hambre de poder escuchar la palabra del Señor. Bien, desde el primer momento, ¿qué nos dice Marcos de Judas? Lo va a entregar. Desde el primer momento, lo va a traicionar. Hermano, dentro del cuerpo de Cristo, todos somos diferentes, pero todos somos funcionales. Tus experiencias, las experiencias de Pedro, aunque le tumbó la oreja al guardia, era necesario, y aunque negó a Cristo, su experiencia era necesaria para el Evangelio. La experiencia del recaudador de impuestos era necesaria. Y aunque yo sé que muchos me criticarán, pero yo le he cogido una lástima al pobre de Tomás, porque le tiramos a matar cuando muchos de nosotros hemos dudado. Y si tú manejas la duda, la puedes llevar a una gran fe. Porque la duda puede tocar. O sea, era necesario que se viera un Tomás indeciso para que cuando tú lo leas sepas que esa duda tú la tienes que deshacer. No es que te vas a quedar con ella y la puedes trabajar a los pies de Cristo. Porque, miren, Jesús no lo rechazó. Jesús no le dijo, mira, tanto tiempo. Se lo dijo una vez a ellos, tanto tiempo ando con ustedes y todo. Pero en ese momento le dijo, ok, yo te voy a mostrar. ¿Y qué tú vas a hacer con lo que yo te voy a mostrar? Y entonces su fe creció. Si yo tengo duda en un momento, como cuerpo de Cristo, lo que me tienen que ayudar es a llevar a creer. A mostrarme al Señor. Y por eso Él preparó a los discípulos. Dentro del cuerpo de Cristo hay discípulos y hay multitudes. Y la diferencia es grande. Por eso es que a veces la gente viene, recibe el milagro y no lo vemos más. Y no lo vemos más en ningún sitio. No es que tenga que permanecer aquí. O sea, hay discípulos, gente con hambre. Hermanos, y ustedes, yo los felicito, porque ustedes son discípulos. Ustedes son discípulos. Yo veo el hambre, yo veo la sed, yo veo el deseo de buscar la verdad de Dios. Yo lo veo. Y si mi mente y mis ojos son finitos, más ve Dios que yo. Y el hecho de que estén aquí bajo el temporal que están, es que son discípulos. Es que son discípulos sobre todas las cosas. Si es que van a encontrarse en el camino gente que va a ser discípulo y van a encontrarse en el camino gente que va a ser multitud. Y de esos Dios escogió.
porque no solamente los escogió porque tenían diferentes categorías, vivían en diferentes sitios, podían llegar a diferentes personas, porque esa es otra. Yo le puedo hablar a los que hablan mi idioma en el sentido de... Yo hablo con los maestros y me entienden. Y el pastor habla con los doctores y lo entienden. Y Jeremy habla con su gente y la entienden. Y Juan, viste, ya te llamas Juan. Bueno, ya Habla aprendió. con su gente y lo entienden. El colega. El colega ahora lo entienden. Porque basado en tus experiencias, Dios no te llamó para sentarte. Hay un llamado a servir. Por eso Marcos recalca el servicio a través de los discípulos. Y todos eran diferentes. No lo traje, pero el que le interese, busque el vídeo, porque hay un vídeo así de cortito que te dice cómo murieron cada uno de ellos. Pero como aquí no me los matan todavía, pues los tengo que dejar vivitos. Es al final, sí. Vamos a Marcos 3, del 20 al 30. Marcos 3, del 20 al 30. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaban fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Amén. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ok. ¿Qué vuelve a ocurrir con Jesús en estos versos? ¿Qué vuelve a ocurrir en los primeros versos? ¿Qué vuelve a ocurrir? Pero ¿qué vuelve a ocurrir con él? Hay mucha gente. Vuelve a llevar la palabra. ¿Y qué pasa? ¿Quién se cuela entre la multitud? Aparecieron los escribas. Volvieron a aparecer los escribas. O sea, no se crean que los acusan ustedes se van a desaparecer. Puede que se vayan los escribas y lleguen los fariseos. Pero siempre va a haber alguien que va a ver la forma de cómo tumbarte o de cómo cogerte. Y tú sigue adelante. ¿Ah? Desprestigiarlo. Porque estaban buscando cómo poderlo condenar. Y los judíos no tenían el derecho de matarlo. Eso lo vamos a ver al final de los capítulos. Por eso es que tenía que ser Roma quien lo matara. Pero ellos querían deshacerse de Jesús a como diera lugar. Por lo tanto, estaban buscando evidencia para fundamentar el juicio que ellos querían hacerle a Jesucristo. Una vez más están ahí. ¿Y de qué lo acusan ahora? De echar fuera demonios. ¿De qué más? ¿De qué le dijeron a Jesús en realidad? ¿Que él qué? Que él era Satanás. Que él estaba poseído por Satanás.
que él era Belcebú. ¿Y qué le contesta Jesús ante esta situación? Me encanta porque todo el mundo lo está contestando entre dientes, pero no me lo dicen en voz alta. Esto es y lo están contestando bien porque mis oídos dicen que lo están contestando. Porque Satanás no puede echar fuera a Satanás. Sencillamente porque ningún reino, ¿qué? Dividido. Permanece. Mire, Satanás tiene un orden para tumbar a la gente. No se crea. Y entre ellos no van a pelear al contrario, nosotros peleamos entre nosotros, y estoy hablando dentro del cuerpo de Cristo general, que fue lo que pasó hace unos años atrás con la cuestión de pusieron el gobierno, el que sea, puso a la iglesia a pelear entre ellos, y al dividirnos no prevalecemos. Ahora, cuando el cuerpo está unido, no hay quien lo tumbe. No hay quien lo tumbe. Y no estoy diciendo que no tengamos diferencias. Podemos tener diferencias de opinión y estar unidos. Son dos cosas diferentes. Ahora vamos al verso 25. Ese yo lo acabo de discutir, ¿verdad? Porque una casa dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Por eso es que tenemos que evitar las divisiones. Y ahí no solamente dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la casa, dentro de muchas cosas, tenemos que evitar las divisiones, no las diferentes opiniones, porque entonces nos vamos a la tangente. Yo creo que yo lo he traído y siempre recordaré no sé si él está vivo. Este señor, que era un señor mayor, y estaban en una junta, y esto ocurrió, lo estoy diciendo ocurrió. Y estaban en una junta y estaban discutiendo dos líderes, uno joven y uno adulto, bastante adulto, cómo iban a evangelizar. Y entonces la evangelización del joven era sumamente diferente a la del adulto. Y pues sí, yo lo conté hace unos años atrás, pero lo volvemos a traer. Y entonces no aceptaron la del adulto, aceptaron la del joven. Cuando el joven, o sea, un joven era joven cuando yo era como yo de joven, pero en aquella época pues era joven. Cuando el joven se tiró a evangelizar a la calle, porque él quería evangelizar no a la calle, y llegó, el primero que estaba allí era el adulto ayudándole a montar el equipo. Y el joven le dijo: pero si tú no estabas de acuerdo. No, yo te diré mi idea, pero no me la aceptaron. Yo tengo que trabajar contigo. Ningún reino dividido permanece. Si la idea tuya no prevalece, continúa hacia adelante. Eso para mí fue cuando el joven me lo contó, que sí, me dio una enseñanza, porque para él fue una enseñanza. Él esperaba que el adulto no estuviera. Y es igual que cuando prevalece una de un adulto, que un joven no lo respalde, pues no debe ocurrir dentro del cuerpo de Cristo, porque en Cristo no somos ni griegos, ni gentiles, ni judíos, ni hombre, ni mujer. Somos un cuerpo en el Señor y caminamos hacia una misma visión. Bien, vamos aquí, que es la palabrita clave de mucha gente. ¿Qué entiende? Vamos, ponme el 29, por favor. Porque yo le dije a ella que le iba a estar subiendo, yo se lo advertí. Vamos a ver. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Qué es, pastor, no lo diga, qué es blasfemia? ¿Qué tú entiendes que es blasfemia? ¿Qué tú crees que es la blasfemia contra él? ¿Saben que eso a veces es fuerte en las iglesias? Ir en contra del Espíritu Santo. Maldecir. Ok, ¿qué más? Blasfemar es cuando tú dices algo que desacredita o le quita mérito, en este caso al Espíritu Santo.
Pero, ok, yo pregunto, mira, yo pregunto, piensen porque me la tienen que fundamentar. Ahora nadie me habla. Si yo no estoy en Cristo, y te digo, es que eso no es de Dios, es un tipo de blasfemia. Es que no, esa manifestación yo no entiendo que sea de Dios. Y después me convierto. ¿Todavía soy reo de muerte? Sí, no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en aquel momento no conocías y eres una nueva criatura. Porque no conocías en aquel momento a Jesús, a Dios, y eres una nueva criatura cuando lo conoces y vienes a sus caminos. Y de hecho, blasfemia es lo que tú dijiste, cuando estamos endurecidos contra la palabra del Señor. Ahora, entonces, ¿cómo me convierto? Y quiero que salga de ustedes. ¿Cómo me convierto en reo de juicio eterno, donde no tengo perdón de pecado? Donde no soy perdonada porque todos los demás... A mí eso me causó y después yo les voy a decir cómo Dios trabajó conmigo. Hace muchos años. Vamos a ver. Bueno, dime. Una vez uno sabe lo que es el Espíritu Santo y sabe lo que hace y cómo se manifiesta, el no creer o el ver cosas que se hacen con el Espíritu Santo y no creerlas, o peor aún, hablar mal o decir que no es de Dios esa manifestación, y sabiendo que sí, o ser uno convertido ya, pues entonces yo entiendo que eso sí no tiene perdón de Dios. No, espérate. Lo que pasa es, te estoy hablando como si fuera inconversa, no te estoy hablando como... Lo que pasa es que Dios me mandó a discernir y a juzgar los espíritus. Y si juzgo y era de Dios, se la puse complicada. ¿Cuándo me convierto en reo de muerte? Yo me simplifiqué la vida después de mucha oración, pero quiero que salga de ustedes. Miren, hermano, porque lo que pasa es que a veces nos dicen que no podemos decir que algo no es de Dios, dale allá. Y nosotros tenemos el derecho a juzgar los espíritus. Tenemos derecho a juzgar la profecía. Cuando sabe que es de Dios y como quiera sigues negándolo. Eso endurece ¿qué? Tu corazón. ¿Qué vino a revelar? ¿Qué ustedes aprendieron? Ahora vamos a la clase del año pasado y yo sé que se sembró en buen terreno. ¿Qué me vino a mí a revelar el Espíritu Santo? Ahora voy por el lado donde yo le dije al Señor, yo no entiendo esto, porque tú me mandas a mí a juzgar los espíritus, tú me mandas a discernir los espíritus, y si era de Dios y yo en mi ignorancia dije que no era, entonces no tengo salvación. Entonces el Señor me llevó a esto. ¿Qué me viene a revelar el Espíritu Santo a mi vida? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo sobre la tierra? Habló el caballero. Perdón, Polo, habla y después el caballero. Vino a revelar la verdad. Pero qué verdad, dime, pásaselo acá, a Machuca. ¿Qué verdad? Bueno, él vino a guiarnos. A guiarnos hacia toda justicia, hacia toda verdad, para mostrarnos a quién. A Jesús. A Jesús. Si el Espíritu Santo me está llevando a que yo tenga un encuentro con Jesús, y ahí viene lo que ustedes traían más o menos a media, y yo me niego y endurezco mi corazón, entonces yo soy reo de muerte. Soy juicio eterno. Porque yo había leído hace un tiempo atrás que para que sea una blasfemia hay que verbalizarlo. Por ejemplo, uno puede pensar en ese momento, ese espíritu no es de Dios, pero si no se queda en la mente nada más y uno no lo dice, uno no está blasfemando. Porque tú tienes que discernir los espíritus. Y a veces esa mentira de Satanás te la mete en la mente para que tú no disciernas y él manifestarse. No. Mira la línea. ¿Qué me viene a revelar el Espíritu Santo? La verdad de Cristo. Y en realidad, ¿en Cristo qué? ¿Qué de Cristo? ¿Que caminó sobre la tierra?
No, ¿qué de Cristo? Que murió por nosotros. Ajá. Que murió por nosotros. Y que perdona nuestros Y pecados. perdona nuestros pecados a través de su sangre. Yo no quiero esa sangre. Y Señor, tú sabes que es un ejemplo. Yo no quiero esa sangre. Yo estoy blasfemando contra la verdad que Dios me da para alcanzar la salvación. Porque entonces sería, miren, sería la salvación a través de la sangre de Cristo y el Espíritu Santo. No, hay un solo camino que es a través de la sangre de Jesucristo. Y el Espíritu viene a revelarnos el mensaje de salvación y de reconciliación del hombre con Dios. Y si yo estuviera mal, ya el pastor me hubiese cortado. No hay de otra. Si usted dice, vamos a poner que alguien salió danzando, que eso ya no se ve en las iglesias, pero alguien antes salía danzando en las iglesias en el Espíritu. Usted tiene derecho a pensar si eso es de Dios o no es de Dios. Y pedirle al Señor que le dé discernimiento y le diga si eso es de Dios o no es de Dios. Y no está juzgando, estoy ya así, pero no es a ti. Y no estoy juzgando al que danza. Estoy discerniendo los espíritus. ¿Cuánta gente habla en lengua en las iglesias y no es de Dios? Ay, pero es que no puedo, porque es que si lo mira, lo digo, me vaya a caer la blasfemia. No, eso es una treta del enemigo. Donde nos ata. Entonces el enemigo se manifiesta y yo no me atrevo a decirle, te reprendo. Porque si era de manifestación viene de Dios. Tenemos que discernir los espíritus, hermanos. Lo único que a mí no me permite entrar al cielo es rechazar a Jesucristo. Nada más. Y yo he visto gente, no muchos, gracias a Dios, porque eso, en el lecho de muerte es rechazar a Jesús. Porque usted dice, eso. No, lo rechazan. No quiero. Eso es una blasfemia. No estoy hablando, es que yo hablo así cuando tengo algo, ¿verdad? Si no estoy regañando por si acaso, si alguien tiene alguna duda. Lo único que me hace a mí perder la salvación es no reconocer a Jesús como mi salvación. Y eso es la blasfemia. Porque endurecí mi corazón, como ella traía. Que decía, es cuando yo me opongo y endurezco mi corazón a la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio, hermanos, no es que voy a ser sana. La verdad, esa es la multitud. La verdad del Evangelio no es que me van a dar panes y peces. Esa es la multitud. La verdad del Evangelio no es que va a calmarse el mar y la tempestad. Esa es la multitud. La verdad del Evangelio es el discípulo que tiene hambre y búsqueda de su presencia. Te aclaré, Hernán. Que tiene hambre de aprender más de Dios. Ese es el discípulo. La sed de buscarle a Dios. Si usted tiene en algún momento alguna duda sobre si algo es de Dios o no es de Dios, ahí está el pastor, lo llama, se sienta con él, yo sé que él no lo va a juzgar y le va a decir si esa manifestación es de Dios o no es de Dios. Porque en los días que vivimos tenemos que discernir los espíritus. Tenemos que discernirlo. Y hay gente que habla palabras y no está en el orden de Dios. Y tenemos que discernir eso. Vamos a Marcos 3. Dudas, preguntas, hermano. Ella quiere hacer una pregunta. No es una duda, es una aportación. Mira a ver si Jesucristo es tan perfecto que en vez de coger 40 o 50, cogió 12, porque los iba a mandar de 2 en 2 para predicar su evangelio. ¿Es o no es? No. Tienes razón y no, porque él escogió 70 y eso los mandó de 2 en 2. Que si alguna vez usted está liderando algo, un evento en la iglesia, y alguien empieza a hablar en lengua y usted discierne que no son lenguas angelicales, haga lo que yo hago.
no le digo nada y usted ve que se calla. ¿Por qué se cayó? Porque el Espíritu Santo lo cayó o la cayó. Porque usted tiene esa autoridad. O sea, nosotros como cristianos. Nosotros como cristianos tenemos esa autoridad. Pero fíjese, Señor, hablas con Él en el Espíritu. Eso no es tuyo, eso no es tuyo. Mira, eso no es tuyo. No, no. Tranquila, hermana, tranquilo, hermano. Cuando tú lo tocas, se calla. Sí, porque si es de Dios no lo puedes Porque no callar. es de Dios y no lo va a permitir. Dios. No, y si fuera Dios, no lo vas a poder. Si es de Dios, sigue. Sigue. Es más, y otra cosa. puede ser que pase el cantazo al otro lado. Cuando es En de el Dios. sentido de que el Espíritu se Cuando es de manifiesta. Dios. Cuando es de Dios. Exacto. Y pasa ahora, también. Y pasa. Ahora dentro del culto hay un orden. Eso está. El orden. Dale, Juan. No. Ah, no, yo pensé que. Adiós, es que tú eres el que estás dando el teléfono, el micrófono. Vamos a Marcos 3, del 31 al 35. Hermano, yo les traje eso porque, aunque usted no lo quiera, por años yo tenía muchas dudas con la blasfemia. Y me tuve que meter en oración porque a veces nos controlan. No te atrevas a decir, no te atrevas a hacer, no digas, vas a caer en un pecado y no vas a ser perdonado. Y eso es una manipulación. Y tenemos que discernir. Por eso fue que le di tanto énfasis. Marcos 3, del 31 al 35. ¿Tú lo lees? Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Por qué Marcos pondría eso ahí? Porque Marcos dijo: espérate, esto es importante que yo lo ubique aquí. Vuelvan y repásenlo en su Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué tú piensas que Marcos puso eso ahí? No tenía nada que escribir y lo escribió. O tiene un propósito, un fundamento, un chismecito. ¿Cuál es el chismecito? En el 30 y... No ese, no, te digo ahora. El 32, ponme el 32. ¿Por qué pondría eso ahí? Tiene una razón de ser, hermano, y a veces ustedes... Dándole familiaridad a los que están alrededor de él para que se sintieran parte, que son de su familia, no un extraño. Está bien, pero en este 32, ¿por qué lo puso? ¿Por qué Marcos lo puso? Ahí no está hablando Jesús. Los que estaban alrededor de él, ¿qué le dijeron? Exacto. ¿Pero por qué? Un poquito más. Un poquito más. Eso tumba una teoría. Ah, allá no oigo. No oigo. Estaba reconociendo que él tenía familia. Ajá, y al reconocer que tenía familia, ¿qué ocurre? Para que cumpliera lo de honrar a sus padres. Ok, vamos a darle un la. ¿Qué pasa entonces con María? ¿Sigue siendo su mamá? Ajá. No. Me gusta porque están pensando, me gusta. ¿Qué más? Bueno. Dale a Damari. Para mí que estaban poniendo en duda la veracidad de que era hijo de Dios. Podría ser, no había visto de todo eso, está bien. Pero que- ¿qué pasa con María si tuvo más hijos? Pues no era virgen. Elemental, mi querido Watson.
Un católico no te acepta ese texto. No, ellos te dicen que es que esos hermanos eran primos. Pero ahí dice hermano. Ahí dice hermano. Y eso te quita la idolatría hacia María. O sea, tiene una razón de ser ese texto que parece aislado, pero no está aislado. Ahora, vamos al verso. Yo creo que también... Yo creo que también, él al decir eso, digo, y es mi percepción también, él no es que iguale, obviamente María es María, ¿verdad? Pero no hay que idolatrarla como usted me dice, y él la pone al mismo nivel de sus hermanos. O sea, él pone, al él decir que mis hermanos son todos, pues tanto María como todos ustedes son mis hermanos, y no es superior, todos son iguales, no es superior María a todos nosotros, porque era su madre, pero no hay que idolatrarla. Es cierto. Es la línea de ella que es verdad. Ajá. Sí, porque si uno va a Mateo al principio, cuando se le presenta al ángel y toda esa cuestión, siempre, yo lo había leído en varias versiones, que Dios hizo un trato con ellos y le dijo, y no toques a María hasta que Jesucristo nazca. En otras versiones dice, y no la conoció hasta que Jesucristo nazca. O sea, que está claro, después que nació, pues tú sigues una vida como cualquier matrimonio. Sí. La cuestión era que no la tocara. Y después ella era linda. El punto que yo traigo y quiero aclarar, yo no estoy en contra de María. Yo creo que María es una mujer escogida. Yo creo que fue bienaventurada. Yo creo que ella no era cualquiera tampoco. Tenía que tener unas cualidades. Pero de eso a convertirla en madre de Dios. De hecho, a veces le digo a la gente, no, ella no es madre de Dios, ella es madre de Jesús, pero de Dios no. Pero ponerla al nivel de intercesora, la Biblia me dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pastor. Lo que le iba a decir que en el versículo, ustedes son mis hermanos, los que comparten la palabra conmigo, lleva un propósito de darle universalidad al reino de Dios. Y ese significado nos da derecho adquirido, no siendo judío, ser insertado en la raíz abrámica para recibir como gentil la salvación que los judíos rechazaron. Y Dios la estableció desde un principio, sabiendo que esto iba a pasar, y por eso se destinó ese potencial a Pablo para destacar a Jesús. Y nosotros como gentil recibir al Espíritu Santo. Amén. Vamos un momentito al verso 35 para fundamentar lo que trae el pastor. Dice, ¿quién en realidad, según ese texto, se convertiría ahora en el hermano, la hermana o la madre de Jesús? El que hace la voluntad de Dios. Que ahí viene, alguien lo trajo por aquí, obediencia, no sé quién. El que hace la voluntad de Dios. Porque yo puedo decir que Jesús vino a la tierra, que Jesús murió por los pecados y convertirme en multitud y no en discípulo. Y una vez que yo acepto a Jesucristo, yo me convierto en hermana de Jesucristo. Tienes una posición en el reino. Pero no es una posición para sentirte superior, porque volvemos entonces al texto que te estamos tratando de memorizar, te conviertes en siervo, porque Jesús dio ejemplo de ser siervo. Pero eres coheredero de las mansiones celestiales. Hermanos, tenemos que apropiarnos de lo que Dios nos dio a través de Jesucristo. Tenemos que apropiarnos de eso, entenderlo y abrazarlo. Porque a veces no entendemos la magnitud de lo que Dios nos ha dado. Y vamos a Marcos 4. Y antes de leer los versos del 1 al 9, vamos a intentar discernir, o que usted me diga. Yo sé, mientras yo hacía el estudio esta madrugada, yo le decía al Señor, esto parece una clase de español, pero es que hay que hacerlo para poder entender el texto. ¿Qué es una parábola? Cuando a ti te dicen parábola, ¿qué es una parábola?
¿Qué tú entiendes? Jesús hablaba por parábola. Es como una historia, una enseñanza para las personas según ellos, donde ellos vivían o cómo era que ellos se manifestaban. Pues entonces él les enseñaba según las costumbres y lo que ellos tenían a su alrededor. ¿Ok? Es una historia, es una enseñanza, es algo de la vida diaria. A lo mejor hoy si estuviera Jesús sobre la tierra, pues hablaría de Gigabyte y qué sé yo qué, y 20 cosas. Pero él estaba hablando de acuerdo a la cultura que estaba y a la época. Pero es una historia como el lobo que se comió Caperucita Roja. No, ¿qué trae esa historia detrás? La hermana allá. Juan, ¿puedes ir hablando en lo que le llevas el micrófono? Enseñanza. Una enseñanza. Él quería traer lo que era el reino de los cielos, explicado, pues como en arroz y habichuelas, pero en algunas veces era para que el pueblo lo entendiera y otras veces para que solamente los discípulos lo entendieran. Exacto. Pero entonces, según lo trae ella, es una, yo le decía moraleja, pero en realidad no es una moraleja, es una historia, estoy llevando sus palabras, porque a mí me gusta como coger las palabras de ustedes y definirlo, una historia de la vida cotidiana con una enseñanza espiritual o moral. Esta parábola que vamos a estudiar ahora no está dirigido a los inconversos. Esta parábola Jesús se la dedica a los discípulos. Por eso es que en un momento dice, hay unos que no van a entender. Y vamos a leer la parábola del sembrador. Del 1 al 9. ¿Quién me lo lee? Acá. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y le enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60, y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Ok, ¿qué es lo que Jesús comienza a hablar ahí? Les estoy pasando una tablita que la vamos a hacer juntos ya mismo. Y es sobre el sembrador. La idea de que llenen la tablita es que se concienticen de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo primero que ocurre? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Una reunión. Y en esa reunión hay ¿quién? ¿Quiénes están? Los discípulos. ¿Con quién? El pueblo. Con Jesús. Y hay una pregunta sobre el tablero. El Jesús empieza a hablarles de qué. De la siembra. ¿Quién será el sembrador? Cuidado, no contesten rápido. Yo creo que, Dime. El sembrador, quizás me equivoque, pero yo creo que eventualmente, y según la Gran Comisión, todos nos convertimos en cierto modo en sembrador. Somos nosotros sembradores, porque la semilla es ¿quién? La palabra. La palabra, ¿y la palabra es quién? Jesús. Jesús. Por lo tanto, el gran sembrador era Jesús, que se convierte en semilla.
Pero Él no le va a hablar ahí a Jesús. Él nos va a hablar a nosotros para que nos convirtamos en sembradores. Y me dice ahí algo déjame buscar el texto exacto, que dice que se me fue a Mateo 28, no sé cómo, que dice que dio a 30 el 20, el 4:20, 4:8. Ajá, vamos a 4:8. Vamos a 4:8. Yo quiero que me leas el 4:8 un momentito. Y produjo de ahí, produjo como, esa semilla que él tiró, produjo como 30, 60 y 100 por uno. No todos vamos a crecer igual. Por eso es que a veces los líderes nos frustramos, porque a veces queremos que todos vayan al mismo ritmo. Y no todos. Si tú estás dando 30, no te frustres, sigue dando 30. Y si estás dando 60, continúa. Porque las semillas crecen de... Miren, hay una semilla para cada mes en la vida real. En el huerto de Edén había un árbol de fruto para cada mes del año. No todas las épocas, ustedes lo saben. Llegaron los mangoes. No son mangos, son mangoes. Llegaron los mangoes, la época de mangoes. Vamos a hacer esto. Ahora es la época de esto. Y dan las piñas, y dan las guanábanas. No están al mismo tiempo. En Cristo es igual. Ahora, vamos un momentito. Esa tablita la vamos a hacer ya mismo porque no es con esos versos, son con otros versos que lo vamos a hacer. Vamos a leer los del 10 al 12. Pero vamos a bregar con el sembrador ya mismito. ¿Quién me lee del 10 al 12? Voy por ahí. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. La parábola del sembrador, por la primera vez, ¿a quién se la tiró? ¿A los 12 o a la multitud? ¿A los 12 o a la multitud? A la multitud. ¿Y se llevó aparte a quién? A los 12. Ahora, aquí me voy a detener. Y aquí es donde yo necesito que le deje el micrófono a Jeremy, porque la voy a bombardear a preguntas. Ella no lo sabe, no está preparada. Ella está más que preparada. No, yo no le dije que lo iba a hacer, fue. Cuando la vi llegar fue que me emocioné. Ustedes saben que a mí me gustan los elementos sorpresa. Yo quiero, Jeremy, vamos, que me pongas el primer, tú no, ella. Ponme el verso 12 allí. Ok. Dentro de tu experiencia como... ¿Qué tú eres? A eso mismo. Dentro de tu experiencia, hay gente que podemos ver y no percibir, y hay gente que podemos oír y no entender. Y ahí explícame eso. Claro que sí. Hay veces que uno mismo está pensando en otra cosa y haciendo que escucha a la persona al frente. Sabes que nos pasa a todos. No necesariamente que estemos oyendo, estamos escuchando. Oímos sonidos, pero si estamos en plaza o en un sitio donde haya mucho ruido, pues naturalmente uno cierra todos esos sonidos alrededor y se concentra en la persona. Pero hay veces que uno
Nos pasa a todos que estamos en 20 cosas, en 20 pensamientos y la persona está hablando y uno realmente no la está escuchando, la está oyendo. Muy bien, muy bien. Y eso era lo que pasaba con la multitud. Lo que estaba era detrás del milagro y Jesús lo sabía. No estaban detrás de escuchar la salvación, ni de ver al Mesías. Ahora, yo les aseguro que si uno de ellos se arrepentía, Dios lo recibía. Pero Jesús estaba consciente de que no estaban escuchando y de que no querían escuchar. No se frustren. Hay gente que usted le va a hablar, le va a hablar, le va a hablar. Y por cosas que, verá, Jeremy no nos va a explicar ahora todos los científicos, se van a cerrar y no van a escuchar. Y yo no sé, porque mi marido no molesta, pero cuántas veces los hombres no sé, las mujeres, y los hombres bloquean. No estoy mirando a nadie, porque yo no conozco los matrimonios de ustedes, yo conozco el mío. Igual que a veces la nena está en casa y yo me bloqueo, ay, sí, porque si no, no me bloqueo. Dentro de la multitud pasaba eso. Por eso Jesús saca a estos discípulos aparte. Y le dice, mira, ellos no entendieron la parábola del sembrador como es. Ahora yo te la voy a explicar porque ustedes son los que tienen hambre y sed. Cuando tú te metes a buscar de Dios y tienes hambre y sed, Dios te va a explicar la palabra. Se te va a abrir un mundo. Porque Él sabe que tú quieres aprender. Ahora vamos a los versos del 14, donde Él explica, del 13 al 20. Ajá, ¿puedes hablar? añadir otro ejemplo Sí. que pasa mucho, nos pasa a todos? Hay veces que ya uno tiene como todos los pensamientos y toda la idea, y entonces casi que no escuchas lo que la persona está frente a ti. Entonces, uno como que hasta le habla encima, y como que sigues ahí, y la persona dice, pero dame una oportunidad escúchame, para que entonces me puedas escuchar al menos y tomes ahí tu criterio. Que eso también, el arte de escuchar no es fácil, porque el ajoro y la prisa nos llevan a que y la persona si escuchó, si no escuchó, simplemente es una vía, pero la conversación debe de ser en dos. En dos líneas. Y uno tener, ¿verdad? La toma de turnos, parar, escuchar y no tomar todo el control. La batuta. Y eso es lo mismo que la persona está mirándote para contestarte y no te está escuchando lo que tú estás diciendo. Eso pasa también. Ya yo sé lo que te voy a contestar. Vamos del 13, porque si no lo hacemos conmigo, lo van a hacer de asignación esa tablita. Vamos del 13 al 20. ¿Quién me lo lee? David, léelo, por favor. El mío. David, el mío. Aquel cuando yo lo mando es David González. Ajá. Ese es en mi casa es David. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Y estos son los que fueron sembrados en buenas tierras, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Perfecto. ¿Cuál es el primer tipo? Y ahora
ponme la tablita si la lograste escanear, porque se la di a última hora para que me la escaneara. Me da tiempo en 10 minutos. Vamos a la tablita. ¿Cuál es el primer tipo de terreno que hallamos? La que está junto al camino. El que está junto al camino. ¿En qué verso lo hallamos? En el 15. Pues donde dice tipo de terreno, abajo me vas a poner junto al camino. Verso 15. ¿Qué hace? ¿Qué elemento interviene con la semilla? ¿Qué elemento o qué interviene que esa semilla no prospere? ¿Qué? La voz de Satanás. ¿Qué me dice el texto? Sí, es la voz de Satanás. Pero ¿qué exactamente en el texto? ¿El qué? Las aves del camino. Las aves del camino intervienen. ¿Y qué pasa con la siembra? Si se la llevó el ave, ¿qué va a pasar? Bueno, en casa las dejan en otro lado, pero en este caso, ¿qué pasa? No se da la siembra. No se da. Hermanos, muchas veces cuando hacía esto, yo me acordaba que el Señor, por lo menos yo casi siempre oro que cuando usted salga por ahí, la palabra quede sembrada en su vida y quede sellada. Porque a veces salimos por ahí y lo que aprendimos aquí se quedó dentro del templo y no los olvidamos. Esas son las aves del camino. Porque para mí estos 4 tipos de terrenos los tenemos nosotros. Los tenemos nosotros. Vamos al segundo terreno. ¿Cuál es el segundo terreno? El segundo terreno. Pedregales. Pedregales. ¿En qué versículo lo hallamos? 17. El 16. El 16. ¿Qué pasa con esa semilla? ¿Qué interviene para que ese fruto no se dé? ¿Qué le pasó? Yo no lo llené porque quiero que usted... Yo lo hice acá, hermano. Yo lo hice acá. Pero no, yo quiero que usted lo llene y lo escriba. Es de corta duración. ¿Por qué tiene corta duración? Porque no obtuvo ¿qué? Raíces. No tuvo fundamento. Muy bien, raíz. No tiene dónde arraigarse. Ahí hay varias cosas. Y yo lo digo porque yo me lo apliqué. Hay áreas verso 16. Hermano, hay áreas de nuestras vidas que a veces están... Yo le di y lo cambié. Ponme la tablita. Para que ellos lo vean. Ok. Hay áreas de nuestra vida que están endurecidas. Y que no hemos dejado que la palabra penetre y eche raíz. Por eso es que a veces explotamos como psiquitraque. Esa es mi forma de hablar. Perdóname la visita, es que yo hablo así. Y entonces viene el viento, viene la prueba y me arranca. Y entonces me lleno de piedra. Yo le estoy diciendo, porque como no le voy a poner que aprendiste o comentario, porque eso es suyo, no lo voy a poner. El tercer terreno, ¿cuál es? Espinos. ¿Qué verso? ¿Qué interviene? ¿Qué hacen los espinos? Ahogan la semilla. Muy bien. ¿Y por qué no hubo siembra? Porque ¿qué hicieron los espinos? Mataron la semilla. La ahogaron. Los afanes de este mundo son los espinos, según lo que dice ahí. Ay, no, yo oro ahorita. Ay, yo leo la Biblia mañana. Ay, si yo voy... El pastor lo dijo el domingo, pero yo nunca he dicho que no, pero sí, yo me eché a reír porque yo me doy cuenta. Ay, espero al martes que Nitza lo diga. Y no sigo con el proceso. Con mi vida íntima con el Señor, me ahogaron los espinos. Hay momentos en nuestra vida que el diario vivir, porque a veces le llaman, no, eso es fulano, mengano. Esos tipos de terreno lo tenemos en nuestro corazón. Se supone que nosotros tengamos entonces el último, que es ¿cuál? La buena tierra. ¿Qué versículo? 20. ¿Quién interviene ahí? ¿Qué hay qué? ¿Buenos qué?
Si la tierra es buena, ¿qué tiene? ¿Buenos qué? Frutos. Buenos frutos. Ese terreno tiene nutrientes. ¿Cómo yo adquiero esos nutrientes? Leyendo la palabra. Leyendo, orando, perdonando, controlando el temperamento, bregando con mi carácter. Obedeciendo. Sí. Obedeciendo. Obedeciendo. ¿Hubo fruto? Sí. Sí. Esta área la hacen de asignación. La idea de esa área es que ¿qué tú aprendiste con esos tipos de terrenos? ¿Qué áreas de tu vida tú tienes de esos terrenos? A lo mejor no sabes ni que los tienes. A lo mejor no te has dado cuenta y te han herido tanto y ni siquiera sabes que tú tienes ese tipo de terreno en tu vida. Y es decirle a Dios mentiroso. Recuerda algo. El sembrador eres tú. Y tú sales a sembrar. No te me frustres cuando no veas el fruto. Él esparció la semilla y miró hacia atrás y después vas a ver la cosecha. Esto es como Eclesiastés. Echa tu pan sobre las aguas. No diga, pero es que este no se convirtió, no hizo. Sigue adelante. Porque a ti te toca sembrar. El crecimiento lo da Dios. No nos toca a nosotros. ¿Ok? Oramos. No te preocupes si lo tienes de asignación. Aquí la gente no quiere hacer, lo quiere hacer aquí para no tenerlo de asignación. Es muy bien, muy bien. Oramos. Señor, hoy te damos gracias. En esta noche te damos gracias porque en medio de todos los vendavales naturales nos trajiste hasta aquí con salud y guardaste en nuestras vidas y nos has cuidado, Padre amado. Por eso yo sé, oh Dios, que la palabra que hoy ha sido sembrada va a caer en tierra fértil, en buena tierra, y va a dar fruto, Padre amado, porque hay hambre de tu palabra. Queremos convertirnos en discípulos, no en multitudes. Habla a nuestros corazones, permanece en nuestras vidas. Y Espíritu de Dios, inquiétanos cada día a buscar más de tu rostro y de tu presencia. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.